pé. De pie, hermanos. Senhor Deus, Señor Dios, clamamos a ti pelo poder do por el poder de la sangre del Señor Jesús. pedimos Renueva nuestra comunión. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. todos. Ouve Jesus, a tempestade cessa. Ouve Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida. Iluminando a vida escuridão. Última aula do grupo. Última aula. El grupo que está con nosotros y en todo Brasil y en el exterior Sobre a vida. sobre la vida en el verbo. Esta aula, este asunto, yo gustaría que los hermanos nos ayudasen un poco leyendo con nosotros Que aí está. los temas que están allí. Aquilo que a gente costuma fazer. Yo voy a hacer aquello que algunos acostumbran a hacer. Yo voy a dejar para comentar más cuando tuviésemos las aulas, las clases que van a ser colocadas a disposición del Instituto Bíblico. Cuando vamos a tener comentarios, vamos a hacer un curso que ya está listo, con DVDs que ya está listo, ya estará listo. Dentro de 30 días del instituto ya van a tener. Será entregue aqueles que vão Van a ser entregados a aquellos que van a participar en las condiciones, todo. esses Cada uno tendrá estos comentarios y otros asuntos pertinentes al momento proféticos profético que estamos viviendo, que é o momento que es el momento del pronto, está muito associado que está muy asociado ao estudo al estudio do livro de Apocalipse. del libro de Apocalipsis, todo lo que la obra está necesitando estos días con relación a la doctrina. Vamos a comenzar. Puede leer aquí con los hermanos. Os irmãos A podem vida no verbo. La vida en el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. agora, por meio do verbo, Por medio del verbo ahora, Deus Dios transmite a sua palavra. su palabra. Então, vamos lá. Deus, Entonces vamos a ver, Dios transmite su sabiduría. não é? Embaixo, tá certo? Então, Muy palavra, bien. sabedoria, Palabra, sabiduría, verbo es la misma cosa, principio es la misma cosa. não. Entonces, son sinónimos que no son Palavras palabras palavras no sentido, en un sentido del proyecto. elas se situam Ellas se sitúan dentro de un contexto histórico y profético. Pero aquí vamos a ver la vida en el verbo. quem é ¿Quién es o verbo, el verbo? quem é a vida. ¿Quién es la vida? Então, é a Entonces es la operación oportunidade de la Trinidad en el verbo, que é Jesus. que es Jesús. Vamos lá. Vamos a ver. Duas são as principais Dos son las principales manifestaciones del verbo como palavras. palabra viva. Vamos lá. Quais são as duas? Vamos a ver cuáles son las dos manifestaciones con palabra viva. Obra creadora, que Medida. vemos en la cuarta medida, y la obra redentora. A obra criadora nós já vimos. La obra creadora ya vimos. Hoje só Ya vimos la obra redentora. Lo que quedó muy claro, que está aquí, puede dejar esto aquí. Aquí el Génesis y el Juan. vamos aqui em seguida. Vamos enseguida. O verbo El verbo narra, narra toda la historia de la creación. é a palavra Es la palabra que Dios ao mundo. dirige todo el mundo. Dios dirige al mundo Palavra que é a través de su palabra, que es el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces Dios, Él se dirige al mundo a través de su palabra. Es el principio de todo. o que se fala quando você fala princípio.
cuando uno habla de principio de todo y del fin. Porque el principio de la palabra, él no está asociado al fin. ¿Por qué? Porque se trata de eternidad. Y eternidad no tiene medida de tiempo. Es esto que las personas no entienden cuando uno entra en revelación del Apocalipsis. Vamos a continuar. Vamos a leer conmigo o con el pastor, con la ayuda aquí de cualquiera. La sabiduría. Está ahí los hermanos. Pueden leer. La sabiduría griega viene de logos, un elemento impersonal de una verdad eterna, distante de la Biblia. Entonces no era esta sabiduría de Dios. Dio para entender. Es sabiduría filosófica. Dio para entender. Estamos en una línea. Vamos a 1 Corintios 2:8, a cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si conociese nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Al paso que la revelación bíblica hace del logos un elemento temporal, entrando en la historia como una carga explosiva, pues es potencial de energía y fuerza de vida, y da misma fuente que crea y revela. Entonces vamos a ver. En el principio creó Dios y revela. Revela la redención. Es revelación, una obra creadora y una obra redentora. No hay ningún problema para explicar esto. Ahí viene el texto, Romanos 11:36. El pastor puede leer. Y por Él y para Él son todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Es el complemento del versículo. Continuamos con la palabra. Y el modo, la palabra, observen. La palabra está ahí arriba. La palabra es el modo esencial de la intervención de Dios en el mundo. Por su palabra, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién es la palabra? Listo. Vamos a continuar. Por la fe entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios, por la acción del verbo, en el principio de todas las cosas, ahora como substancia. Vean esto. El primer caso en la creación es materia. El segundo caso es substancia. Substancia subsiste por sí propia, por sí misma. Materia es aquello que el mundo fue creado. Está en la primera acción de Dios, usando el verbo. Y dice Dios, haya luz y hubo luz. El hecho ocurrió de la siguiente forma. Habló Dios. Aconteció en ese momento. No es en nuestro caso que la acción de la luz, encender luz, no. Entre el fenómeno que fue encender la luz y la orden, hay un tiempo. El tiempo que yo doy en encender la luz y la luz que se enciende, tiene un tiempo, pero Dios no. Y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Acabó. Porque Él estaba en el tiempo de la eternidad. Entonces, habló y pasó. Es aquí y ahora. Eso está mostrado por la física. La física moderna dice esto. Puede continuar. Vamos a ver. La palabra de la vida. Como principio. La palabra de la vida entra en la historia como una carga explosiva, pues es potencial de energía y fuerza de vida. Es la irrupción de una fuerza creadora en el mundo que nunca vuelve a Dios sin los efectos deseados. La física clásica, moderna y hasta la cuántica intentan explicar el fenómeno de la vida. Vean, esta es una expresión que todo el mundo usa. Yo también uso. Dios opera hablando y habla operando. Cuando en el principio estaba ¿qué? Él operaba hablando y opera hablando. En el principio ¿qué tenía? ¿Qué él tenía para hacer? Para operar. Él tenía el verbo.
Entonces, a importância vean la importancia para o crente para un creyente. não é somente No es solamente esa palabra em si, que es en sí, como letras, solo como letra, ou como verbo, o como verbo, ou gesto el gesto do autor, desconectado del autor. Esta palabra é aquilo es aquello que Dios comunica ao homem. comunica al hombre. Por eso es aquello que el teólogo dice, A Bíblia que la Biblia tem a palavra de contiene la palabra de Dios. Ella está sacando todos los medios del verbo, está colocando dogmática de él, que a todo mundo le gusta. Eu não tenho nada contra Yo no tengo nada contra Karl Barth, solo que tengo que decir que lo que está diciendo no es verdad. 500 publicaciones, 13 volumes. volúmenes solo sobre el libro de Romanos. Es eso, es dogmática. Y cuando dice así, Palavra de Deus. palabra de Dios es, Dios Então, não é ele está dizendo que a palavra está diciendo que la palabra de Dios no tiene vida. Lo que tiene vida es aquello que él escribió al respecto de la palabra, que es su dogma. Él no entendió el libro. La palabra tiene que tener expiación, pierde la revelación y saca a Jesús, pero Jesús salva. En todo este problema. Es su dogma. Uno tiene que comprar su libro para ser salvo. Vamos a continuar. Dios opera hablando y habla operando. Cuando en el principio estaba el verbo, se reviste la importancia para el creyente, no la palabra en sí como solo letra, sino como verbo, un gesto desligado de su autor, pero aquello que Dios vivo comunica al hombre. Tal verbo se revela al creyente por medio de enseñanzas y misterios iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, los misterios tienen que ser iluminados por el Espíritu Santo, no es por la dogmática, ni sistemática, ni apologética. El misterio solo el Espíritu Santo puede revelar ese misterio. Filosofía es de lo conocido, dogmática es filosófica. Lo que es de aquí, lo que es razón. Mis hermanos, están viendo que confusión hay para sacar al hombre del camino. Es por eso que desde el inicio toda la batalla fue desequilibrar, para desviar la enseñanza de la verdad. Solo eso. Ahora, si uno no tiene el espíritu para permanecer aquí, uno va a ser sacado. Continuamos. Ahora el texto bíblico. Juan 14, 26. Pero aquel consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará de todas las cosas y os recordará de todo lo que yo les he hablado. Vamos a ver los misterios iluminados por el Espíritu Santo. Pueden seguir. ¿De qué forma ellos creen? Vamos a responder aquí. Vamos a dar continuidad. El Espíritu Santo, en su manifestación, no crea nada que sea nuevo. Se contenta en iluminar la palabra, enseñando, recordando, facilitando la audición, la proclamación y el entendimiento como revelador de los misterios, abriendo un camino en el interior del hombre que en su acción se designa la vida. Vamos al texto bíblico que estamos hablando de aquello para ver la confirmación. Juan 7, 38, que dice así. Vamos a ver. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, la vida que Él tiene. Es el misterio, la palabra. Dios habla y el efecto surge. Suscita la vida mediante su verbo soberano. Ordena el caos y el caos, palabra que nunca está lejos del evento. Vean, la palabra fue dada y el evento está encima, no hay otra cosa. Dijo Dios, haya luz y hubo luz, y es inmediatamente. Listo.
Dio para entender esto aquí. El pastor, nuestros pastores que están aquí, tienen que entender eso. Essa semana inteira dando aula, só sobre inteiro. Es para dar aula, solo con un texto que está aquí. Si uno coloca las acciones que está mostrando para su hermano, Internet vendo bobagem. Não uno no tiene que estar en internet viendo bobadas. Aquí todo el mundo ya ve. Vamos a continuar. Es por tanto la palabra que da origen a toda la creación. Habló y fue hecho. Y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Mis hermanos, qué cosa maravillosa. El verbo iluminado. Vamos a ver. o Espírito Santo El Espíritu Santo falando hablando em nome de Jesus, en nombre de Jesús. Jesús hablando, movido, iluminado por el Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo, el logos del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. De la misma cosa, vamos a continuar. a palavra, mudou porque La palabra cambió porque, vamos a ver el último. Vamos a ver. Tomen atención. La palabra de Dios. Ven a mí. Es una expresión frecuentísima cuando el verbo es estar presente en todas las manifestaciones divinas. Y el Espíritu Santo ilumina toda la palabra, sabiduría, más allá de la creación ya establecida. Sabiduría es verbo, el verbo es Jesús. Jesús es revelación. Revelación es Espíritu Santo, es el logos. Existe un logos filosófico que es de aquel que viene de abajo arriba. Es la razón sin revelación, la razón de este mundo. Todo mundo tiene un logos filosófico. Tú tienes dentro de ti. Ahora el logos que viene de la eternidad, él es el principio de la revelación. Ese es diferente. Él va a tener que tener un lugar en su mente. Si no tuviese un lugar en tu mente, ¿quién va a tomar cuenta? Es tu filosofía, que da lugar con un montón de bobadas, esos garabatos que están allí. Hay uno dice así, vean la luz del sol brillar. Deja la luz del sol brillar. Pierde un poco de esa vanidad boba. Vamos a ver continuando. La palabra de su gloria, da su gloria. Vamos a leer. Está bien. ¿Tienen certeza? 9, tá vendo? No. No vamos a llegar ahí. ¿Qué es eso? Vamos a parar aquí. La palabra de su gloria. A través de esta historia iluminada y circunstanciada mediante el verbo oral, nos es dado recibir la palabra, verla y contemplarla tanto como escucharla. Aconteció que un día el verbo se hizo carne y dejó señales. Permitirá que contemplemos su gloria. Jesús resucitado. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Es el Espíritu Santo. Essa esperança. Não está contando a religião está ótima. No hay donde perderse. Palavra da redenção. La palabra de la redención. La palabra de Dios, más allá de crear voces y locuciones, suscita formas, señales y eventos que crean y actúan en la historia de la redención, que van más allá de los límites de la creación. Vamos a leer. Graça e de verdade. Vamos lá. Palabra de gracia y verdad. Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra y todas las acciones del verbo que suscitan la vida. Dios habla y el efecto surge por su palabra. Crea el mundo, saca de la nada todos los seres y las cosas son creando la vida mediante su verbo soberano, que engloba todas las acciones
recurrentes de su palabra viva. Só os irmãos. Cada tópico, cada assunto desse, Cada asunto que hay aquí es un mensaje. não dá para você, evidentemente, sabe? No es para ti, evidentemente, pero estamos mostrando que nuestro pueblo necesita entender solamente esto. Nós temos um assunto, Nosotros tenemos un asunto, este asunto va a ser 45 ítems, 45 temas. sobre sabedoria, quantos Tenemos en sabiduría cuántos ítems. outro tanto. Otro tanto. Isso vai ser publicado. Mis hermanos, ya está publicado. Então, os irmãos vão continuar. Vamos lá. Vamos a continuar. A palavra, La palabra todas as ações y do verbo, todas las acciones del verbo que ya vimos esto, pero vamos a otro. Los fundamentos y fenómenos ocultos del verbo que están en la palabra son substancia invisible de la fe que fundamentan los fenómenos ocultos de la palabra. Aí depois tira isso aí. Continua. inspiração, 1. Inspiración. Toda la palabra de Dios, escrita por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo. Toda la escritura es divinamente inspirada. Divinamente. No es debidamente, es divinamente inspirada. 2 Timoteo 3:16. Vamos a continuar. Eso fue inspiración. Ahora vamos a ver la acción. Revelación es el descubrimiento de un contenido profético en un texto, palabra o verso, versículo en realidad. Los fundamentos y fenómenos ocultos del verbo que están en la palabra. Vamos a ver los fenómenos que están ocultos No verbo. en el verbo. Verbo, ¿Quién es el verbo? isso mesmo. Vamos lá. Estão Vamos a ver. onde? ¿Dónde están los fenómenos ocultos en Jesús? ¿Dónde están? En la palabra. Está ahí escrito. Vamos a ver. Número 3, Está falando de inspiração. que está hablando de inspiración, revelación ahora. Lo profético. Que é o profético. ¿Qué es profético? Es todo proyecto o misterio que viene de la eternidad, donde la voluntad de Dios se manifiesta por la revelación a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver, lo profético es todo lo que viene de la eternidad. No viene de la eternidad, es conversación, es prédica, es discurso, no tiene nada profético. No tiene comienzo ni fin. Eso es eterno, es lo profético. Puede continuar. Luz. Luz o revelación. ¿Quién es la luz? Que é a revelação. ¿Quién es revelación? Então vamos lá. Vamos a ver. Luz o revelación son los elementos que dan dirección a la exégesis, a la ejecución de la historia en la fe. De nada. Um monte de conversa. El mundo tiene discurso, pero aquí no. La revelación es luz. La luz, la revelación, A exegese ella dirige da fé. el actuar de la fe, la historia de la fe. Es una historia de Abraham y Jesús, y nuestra historia de la iglesia, del Espíritu Santo, que ya fue hablado hoy. Vamos a continuar. A palavra da fé. La palabra de la fe. La fe, substancia invisible que define la vida en el verbo. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que los mundos por la palabra de Dios fueron creados, de manera que aquello que se ve fue hecho de lo que no se ve. Una más. La vida expresa en la palabra y el hombre. En el caso es la palabra creadora, ordenadora, conservadora, redentora y reveladora del Nuevo Testamento, oculta en la historia profética del Antiguo Testamento. Vamos a colocar este asunto en un lugar. El Antiguo Testamento, todo es profético. Ele falou Él habló al respecto de los acontecimientos que vendrían. quando cumpriu. Cuando se cumplió la profecía, Toda profecia está toda profecía está cumplida, todo está consumado. Jesús dice, ahí se inicia otra cosa. Cuando el Antiguo Testamento se manifiesta esencialmente de forma profética,
todo respecto del Mesías, todo lo que habla respecto de los hombres del Antiguo Testamento, todo está relacionado. Não pode ser outra coisa. Está falando Está hablando al respecto do novo del Nuevo Testamento, figura do de la figura del Señor Jesús. coisa mais doce. Qué cosa más dulce que la miel, qué cosa más dulce que la muerte de Jesús, más fuerte que el león, que su resurrección. Eso está en el Antiguo Testamento, pero es profético. Al tercer día los hombres no descubrieron. El tercer día Não é os no es, que Jesus nasceu. no es suficiente. Jesús nació, murió y resucitó. No es suficiente. Lo importante es llegar al fin, al séptimo día, el momento que estamos viviendo. El momento, el punto en el que el grito de la medianoche está llegando. Y vamos a descifrar este enigma. Por eso estamos en el libro de Apocalipsis. Respeito Estamos viendo al respecto de la revelación, conocimiento, que es la acción, una operación del Espíritu Santo, que es conocimiento o revelación. está dizendo. Estamos viendo. Por que o Senhor está nos dando esse revelação? ¿Por qué el Señor nos está dando esta revelación, este conocimiento ahora? Porque nós estamos lá. Porque estamos viendo. ¿Quién es la novia? La iglesia fiel. Ela que está. Es ella quien está revelando a nosotros. Queriam saber o enigma. Los hombres quieren saber el enigma, pero nadie contó el enigma si no hubiese escuchado a la mujer de Sansón, los que estaban allí. Dinos cuál es el enigma. ¿Qué dijo Sansón? Y la mujer lloró. Todo el tiempo de las bodas, la iglesia no entendió que este tiempo es de lloro, de lamentación, porque el enigma que estamos viviendo ahora, que es la palabra revelada, que es la conciencia respecto de Jesús en este tiempo, este pueblo no está entendiendo eso. Aí disseram, Ahí uno observa. o enigma é esse. El enigma es este. Que coisa mais doce. ¿Qué cosa más dulce que la miel, más fuerte que el león? Foram os homens da cidade. Fueron los hombres de la ciudad que dijeron. Y ahí dijo Sansón, Se vocês si ustedes no hubiesen hablado con mi novia, nunca hubieran descubierto el enigma. Mis hermanos, estamos llorando con la novia que es la iglesia desde el primer día. Porque ella no se casó aún. Novia porque no se casó. La novia es la iglesia. Ahora ella partirá. Es la novia fiel. Vamos ler o texto? Vamos a leer el texto. Aún A palavra la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, que vejo ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Aí o que o senhor disse? Você viu bem? Ahí es lo que uno dice, tú viste bien. Lo que vino por mi palabra. Él no vio, no vio cualquier cosa. El Señor Uma igreja tem quiere que una iglesia tenga discernimiento. Que muchas personas están ahí con una bobada, no. Pero la visión que el Señor está dando aquela que tem o es de esa rama. que tem os frutos. Aquel que tiene los frutos maduros, la vara, el alimento. Mais uma asinha só, né? Os irmãos estão com Los hermanos ya están con prisa. todo mundo vai para casa. Todo el mundo ya va a casa a descansar hoy. Vamos a ver. Um grupo já descansa Ya tenemos un grupo ya descansando. descansar em casa. Descansando ya en casa. Vamos a ver la palabra na história y sus efectos en la historia de la redención. Todos vamos a leer. Así la palabra de Dios creó voces y locuciones. Suscita formas, señales y eventos. Crea la misma historia iluminada y circunstanciada mediante el verbo oral que nos es dado recibir la palabra, verla y contemplarla, tanto como oírla, en el conocimiento profético, en el acontecimiento profético mayor, cuando el verbo se hizo carne, permitiendo que veamos su gloria, dejando las señales proféticas del Antiguo Testamento como base estructural, válida de todo el proyecto. De pie, vamos a terminar. Un loor.
Glória a Jesus. Irmãos, Gloria a Jesús, hermanos. comemoração, En conmemoración a los 50 años de la Iglesia Cristiana Maranata, muchas publicaciones, muchas obras, ellas fueron producidas y están a disposición de los hermanos en la librería aquí del Manaí. Y tenemos un lanzamiento al respecto de este asunto que acabamos que acabamos de estudiar. obra, fé, sua manifestação. La obra Fe y su manifestación profética. Esta disposición de los hermanos es el lanzamiento para que los hermanos estudien y profundicen en este tema, Nessa matéria, en esta materia sobre fe. com uma observação. Con una observación, no vale leer. Si no va a leer, no compre. No necesita comprar, no haga eso. Compre otra cosa. No es un libro de historia. Aqui, o irmão vai Aquí el hermano va a entender un poco de aquello que ha sido hablado aquí. Son cosas para hablar, para parar, ver frases, algunos esquemas. Mostrando a los hermanos, yo quiero decir que el libro está aquí. Está aquí algunas colocaciones. com os esquemas, Algunos esquemas de versos, versículos. Los hermanos pueden usar esto en las iglesias. da forma como achar melhor. De una forma que uno piense mejor, más fácil, más práctico. Dizendo o seguinte, Diciendo lo siguiente, que não há uma propaganda que no hay una propaganda aquí de, miren, el autor está comprando, está vendiendo. No, no es para nada. Es para el presbiterio. não vai ler, No vaya a leer, tá bom? entonces no compra. Vamos encerrar. Vamos a terminar, puede orar. Glorificando al Señor. Teu nome, Adoramos, Señor, tu nombre, te glorificamos por todo lo que tu Espíritu Santo nos dio a conocer y a entender en esta tarde. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. 10 minutos de intervalo. Los padres Que viram já as crianças que ya vieron a los niños llegando pueden llegar aquí, pueden salir de aquí a algunos hermanos para terminar hoy. Esta reunión que tenemos mañana, tenemos la Escuela Bíblica Dominical a las 8 de la mañana. Todos los que están aquí, os irmãos estão nas igrejas. los hermanos en las iglesias están liberados. A paz do Senhor. La paz del Señor.